día vamos a trabajar un nuevo contenido. Tenga listo allí su libro de texto, su cuaderno, regla que va a ocupar y su estuche, lo que va a tener, su lápiz, borrador, para que podamos prestar mucha atención. Yo lo invito a que este video preste mucha atención porque no es tan fácil ir identificando cada una de las partes que vamos a ir viendo acerca de la parábola. Tenemos que fijarnos bien, estar trabajando en lo que estamos, no distrayéndonos, para que podamos atender cada una de las indicaciones que se nos mandan. Anote allí en su cuadernito el tema 1.4, la parábola, y lo busca en su libro. Si ya lo tenemos, vemos acá, vamos a hablar acerca de la parábola y nos vamos a ir acá a la definición. Dice que la ecuación que determine el espacio geométrico de una parábola está dada por y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. Es decir, que la ecuación de ese espacio geométrico de la parábola va a ser esta que tenemos acá. Cada una de estas partes usted la va a copiar en su cuadernito, la cual es la ecuación, la que tenemos acá. En esta ecuación, el vértice de la parábola siempre estará en el origen. Quiere decir que ahorita vamos a ver parábolas que están en el origen. Como por ejemplo acá, ¿verdad? El origen 0,0. Entonces, esas parábolas se encuentran en el origen. Ahora bien, dice en esta ecuación el vértice de la parábola siempre estará en el origen. El valor de P recibe el nombre de parámetro. Igual en su cuaderno usted me escribe esa parte donde está la ecuación. Está también que es un parámetro, que P va a representar un parámetro. El punto, y tenemos aquí el punto F, que es el foco. Esta F va a representar el foco de la parábola. Va a estar dado por 0,P. Es conocido como el foco. Fíjense bien, el punto F, 0,P, es conocido como el foco de la parábola. Y observemos este dibujo. El foco, miren, acá está el vértice y el foco está en la parte de arriba del vértice. Luego me dice, es conocido como el foco de la parábola. La recta y igual a menos P es conocida como directriz. También eso hay que escribirlo en nuestro cuadernito, que son conceptos que debemos de manejar. La recta y igual a menos P es conocida como directriz de la parábola. Y es esta recta que ustedes ven acá de color rojo. La directriz siempre está en la parte de abajo de la parábola y el foco en la parte de arriba, ¿verdad? De el vértice. Luego me dice, la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco de la parábola se le conoce como eje. La recta perpendicular, ojo bien ahí, ¿verdad? Y entendido, la recta perpendicular a la directriz, la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco, miren, que pasa por el foco, se le conoce como eje. Bueno, estos son los elementos que contiene una parábola. Estamos hablando de su vértice, estamos hablando de su parámetro, estamos hablando también de la directriz y la recta que tenemos acá conocida, dice, como directriz y el foco. Esos son los elementos. Algo muy importante que siempre hay que leer toda la información porque eso nos va a ayudar al trabajo que vamos a realizar. Si el parámetro P es negativo, es decir, que cuando yo calcule a P y ese parámetro me da negativo, la ecuación determina una parábola abierta hacia abajo. Es decir, esta es una parábola abierta hacia arriba, pero si P es negativa, la parábola se va a abrir hacia abajo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, que si usted tiene como resultado que el parámetro es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Si la directriz es una recta vertical de la forma x igual a menos p, la parábola será horizontal. Fíjense bien, si ya no tenemos, porque acá tenemos la directriz y igual a menos p,
Pero en caso que nos digan la directriz es y igual a menos p, eso nos va a servir como punto de partida que la parábola sería horizontal, ¿verdad? Horizontal. Ya no sería abierta hacia arriba, abierta hacia abajo, sino que abierta hacia los lados, que es horizontal. Y su ecuación sería, miren cómo sería la ecuación, x igual a 1 sobre 4p y al cuadrado. Ya no sería de esta forma, miren cómo cambia, porque hoy ya sería x, ¿verdad? Ya no y aquí sería la y al cuadrado. Entonces, esos aspectos hay que irlos tomando muy en cuenta y anótelos en su cuaderno porque sí les va a servir cuando ya vayamos trabajando nuestros ejercicios. Bueno, les dejo de tarea también que ustedes vean acá cómo se van planteando los problemas iniciales para que nos vaya dando una idea de cómo se va a ir trabajando. Bueno, pasamos a los ejercicios, a los problemas y nos dice la parte 1, deduce la ecuación y la gráfica y grafica la parábola con el foco y la directriz indicada en cada uno de los literales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la parte 1? Vamos a tener que encontrar una ecuación, vamos a graficar la parábola con el foco y la directriz que nos da en cada uno de estos ejercicios. Vamos a hacer 2 ejemplos de los cuales vamos a trabajar y los otros que los vamos a hacer de tarea. De tarea vamos a hacer, ahí en su libreta de trabajo, va a ser el literal B y el literal C. El literal B y el literal C. Estos dos van a ser de tarea, ¿verdad? Lo que vamos a presentar en nuestra libreta. Entonces vamos a hacer ejemplo de ello. No olviden que vamos a encontrar la ecuación, vamos a graficar la parábola y en cada literal, miren lo que me dan el foco, esta F representa el foco y me dan lo que es la directriz. Vamos entonces a ver cómo se resuelve cada uno de ellos. Bueno, observemos, estamos aquí en nuestra pizarra de trabajo y vamos a resolver, preste mucha atención los pasos que vamos a ir haciendo. Me dice que deduzca la ecuación y observen que la ecuación es y igual a 1 sobre 4p x al cuadrado. Por lo tanto, si tenemos aquí nuestra ecuación, debemos de saber con qué es cuáles son los datos que tenemos. Tenemos 1 sobre 4p. Necesitamos a p, que es el parámetro. ¿Cómo podemos encontrar a p? Con los datos que nos dan. Fíjense que nos dan el foco y nos dan la directriz. Si ustedes se fijan, el foco está dado por 0,p. Entonces, ¿cuánto valdría p si el foco es 0,p? Entonces, el parámetro sería 2. Entonces, ese es el paso 1 que vamos a seguir de encontrar el valor del parámetro. Este sería, aquí le vamos a poner paso 1 y vamos a encontrar a P. ¿Y cómo encontramos P? Observando que el foco está dado por 0,P, entonces este valor es P, en este caso es 2. Ese sería el primer paso, encontrar a P. Paso número 2. Vamos a escribir acá el paso 2. Como lo que me están pidiendo es la ecuación, yo escribo la ecuación y es igual a 1 sobre 4p. Pero este 4p está multiplicando, pero nosotros ya sabemos cuánto vale p y en este caso nos decía que p vale 2. Lo sustituyo. Lo resolvemos. Y es igual a 1 sobre 4 por 2 nos da 8. X al cuadrado. Entonces, ese sería nuestra ecuación. Aquí ya tenemos el primer elemento que nos estaba pidiendo nuestro ejercicio. La ecuación y es igual a 1/8 x cuadrado, que eso es lo que nos pedía la ecuación. ¿Cuál sería entonces nuestro paso número 3? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio?
Deduce la ecuación, ya la tenemos, y luego grafica la parábola, foco y directriz indicada en cada literal. Entonces, hoy que ya tenemos nuestra ecuación, vamos a ir a graficar. Necesito que allí haga su plano cartesiano y veamos cómo nos va a quedar nuestra parábola ya con el foco que es 0,2, nuestra directriz que es -2 y cómo va a quedar esa parábola. Lo primero, tenemos nuestro plano cartesiano, ya lo dibujaron, y luego vamos a dibujar nuestra parábola. Recuerden que estamos viendo las parábolas que están en el origen. Y la ecuación de una parábola que está en el origen es y igual a x al cuadrado, que la hicimos también en las clases anteriores. Si es y igual a x al cuadrado, recuerden que vamos a estar aquí en el origen, acá, y sería, si yo le doy valor a x de 0, ¿cuánto valdría y? 0 al cuadrado, 0, 0,0, está en el origen. Si yo le doy el valor de a x de 1, ¿cuál sería el punto o el valor de y? 1 al cuadrado es 1, por lo tanto me quedaría acá el punto, 1,1. Si le damos el valor de 2, ¿cómo quedaría y? 2 al cuadrado, 4, 2,4. Ahí tendría ya otro punto. Demos otros negativos. -1, si x vale -1, y ¿cuánto vale? -1 al cuadrado es 1, entonces -1,1 sería otro punto acá. Si le doy el valor de -2, -2 al cuadrado sería 4, -2,4. Y luego dibujo mi parábola. ¿Cómo nos quedaría entonces esa gráfica ya dibujada? Ahí está. Entonces tenemos una parábola en el origen. Luego que ya lo tenemos, y no olvide que la ecuación de la parábola en el origen sería y igual a x al cuadrado. Luego ubicamos el foco y el foco, según lo que nos dan los datos, es 0,2. 0 de x a 2 de y. Sería acá, ubicamos ese punto. Y ahí está, ese sería nuestro foco. Luego, ¿qué nos hace falta? La directriz. Y la directriz nos decía y igual a -2. Oiga bien, y igual a -2. Quiere decir que estaría acá. Y trazo mi recta, ¿verdad? Que sería la directriz. Entonces, nos quedaría de esta forma. Entonces, esa sería ya la gráfica que nos estaban pidiendo. Que está en el origen, su foco es 0,2 y su directriz es y igual a -2. Y ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos graficada, tenemos nuestra ecuación según lo que nos pedía ahí la indicación del ejercicio. Ahora vamos a hacer el literal D, siempre de la parte 1. He querido hacer este porque si usted observa es una fracción, entonces eso nos va a permitir tener ideas cuando son fracciones. El primer paso siempre va a ser encontrar el valor de P, que es el parámetro. Y si recuerdan cómo lo hicimos en el ejercicio anterior, P está en el foco, que sería la segunda coordenada, que es esta. Entonces, P valdría -1, 16. -1, 16avos. Ahí tenemos ya el foco. Y luego vamos a ocupar nuestra ecuación, que es y igual a 1 sobre 4P x al cuadrado. Porque la que queremos encontrar es nuestra ecuación. 1 sobre 4P, pero como ya sabemos cuánto vale P, que vale -1 sobre 16avos. X al cuadrado. Bueno, hacemos esa multiplicación y nos quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos una multiplicación de fracciones, más por menos, menos, va a quedar negativo. 4 por 1 es 4, 4 sobre 16. Pero ese 4 sobre 16 usted lo tiene que simplificar.
Entonces le queda mitad de 4 es 2 y mitad de 16 es 8. Todavía tienen mitad que es 1 y mitad 4. Entonces nos da ahí un cuarto, menos un cuarto. Entonces nos quedaría una fracción entre otra fracción. Debajo de este 1 hay otro 1 y la fracción que nos quedó que era un cuarto. Extremos por extremos y medios por medios. Ese resultado nos dio negativo y tenemos aquí 1 entre 4, 1 por 4 es 4 y 1 por 1 es 1. Entonces tenemos acá que es menos 4 porque el 1 no se escribe. Entonces sería y igual a menos 4x al cuadrado. Hoy que ya tenemos nuestra ecuación, lo que nos pide es que grafiquemos. Entonces nos vamos, hacemos nuestro plano cartesiano. Hagamos por favor nuestro trabajo lo más aseado que se pueda, dibujar correctamente nuestro plano cartesiano para que nos quede bien hechas nuestras gráficas. Bueno, nos vamos entonces en nuestro plano a hacer lo que nos indica el foco 0, menos un 16avos. La directriz es 1 sobre 16. Hagamos nuestro plano, por favor. Vale, quiero también, antes de graficar, que nos fijemos en este aspecto, que P, el parámetro, es negativo. Entonces dice acá, si el parámetro P es negativo, la ecuación determina una parábola abierta hacia abajo, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa parábola se va a abrir hacia abajo. Tenemos nuestro plano cartesiano y lo primero que hacemos es dibujar la parábola en el origen. Ahora, como ya vimos que el parámetro es negativo, quiere decir que la ecuación de la parábola en el origen va a ser y igual a menos x al cuadrado. Entonces vamos a ir primero que el punto, como está en el origen, sería acá, ¿verdad? Que ustedes lo ubican y luego vamos con cada uno de estos valores y vamos calculando dónde vamos a ir ubicando cada uno de esos puntos. Cuando x valga 2, ¿cuánto va a valer y? Si la ecuación sería y igual a menos x al cuadrado. Entonces sería 2 al cuadrado, 4. 4. Pero como tengo menos x, sería menos 4. 2, menos 4. Ubico el punto acá. Luego, cuando x valga 4, ¿cuánto va a valer y? Entonces elevo al cuadrado x y me saldría 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Nos sale un valor bien grande. Entonces usted puede ocupar el valor de 3, por ejemplo. 3 al cuadrado es 9, pero como tenemos menos x al cuadrado sería menos 9. 3 a menos 9. 3 a menos 9, aquí abajo. Ocupemos también el 1, ¿verdad? El 1 lo podemos ocupar, 1 al cuadrado es 1, entonces quedaría menos 1, 1, menos 1 acá. Entonces, luego puede ocupar unos negativos cuando valga menos 1. Entonces sería menos 1 al cuadrado es 1, pero como tenemos un menos fuera, entonces nos quedaría menos 1, ¿verdad? Menos 1, menos 1. Luego con menos 2 al cuadrado es 4, pero como tenemos un menos fuera, nos quedaría menos 2, menos 4 acá. Y luego cuando ya tienen esos puntos, solamente los unimos y formamos nuestra parábola, que nos quedaría de esta forma. Está abierta hacia abajo porque el parámetro era negativo. Luego que ya tenemos eso, vamos a graficar nuestro foco y el foco decía ahí que era 0, menos un 16avos. 0, menos un 16avos. Entonces usted divida, por ejemplo, divida 1 entre 16 y le va a dar 0.06. Entonces está casi bien cerquita del 0. Por eso es que nos va a salir que casi no se nota ahí el movimiento del vértice, ¿verdad? Que estaría el foco por acá.
Entonces ahí estaría el foco. Luego vamos a graficar nuestra directriz, que sería Y igual a un 16avos. Entonces siempre sería Y igual a 1/16avos. Quiere decir que estaría en el eje Y positivo, y como sería 0, sería 0.0006, porque yo divido 1 entre 16 y ya obtengo lo que es la directriz. Vamos a ver ahí cómo nos quedaría esa directriz también ya dibujada. Vamos a observar. Y ahí está, miren, casi cerca del eje X, pero le va a quedar un poquitito separada del eje X, pero ahí estaría mi directriz. Ahí le da un color usted para que se pueda distinguir. Entonces, esta sería mi parábola con las características que me estaban pidiendo. Hemos hecho entonces 2 ejemplos de la parte 1. Hoy nos vamos a la parte 2. ¿Qué es lo que nos indica? Determina las coordenadas del foco, el vértice y la ecuación de la directriz. Luego localiza en el plano cartesiano y grafica la parábola. Hoy nos dan la ecuación. Miren acá, nos dan una ecuación. ¿Qué debo de hacer yo con esta ecuación? Decir cuál es el foco, cuál es el vértice, cuál es la ecuación de la directriz y luego graficar. Vamos entonces a trabajar esos ejercicios, y de tarea de la parte 2, vamos a ver ahí cuál vamos a realizar. Vamos a hacer el C. Vamos a trabajar ahí en la libreta, y el literal E. Estos dos, el literal C y el literal E, que es lo que ustedes van a hacer. Como lo que me está indicando que determina las coordenadas del foco, para que yo pueda determinar las coordenadas del foco, debo de saber cuánto vale P. Entonces, es lo primero que vamos a hacer, encontrar cuál es el parámetro. Y para ello vamos a ocupar esta parte de acá, que nos dice Y es igual a 1 sobre 4P. Entonces, vamos a escribir acá como es Y es igual a 2, vamos a ocupar el coeficiente de la X al cuadrado nada más, que en este caso es 2, escribimos 2, lo que estamos haciendo es trabajando en la ecuación sobre 1 sobre 4P. Entonces yo necesito despejar a P porque es la que no conozco. Este 2, ¿de dónde sale? Y igual a 2, quitando este X al cuadrado. Entonces el coeficiente que tiene esta X al cuadrado es el que yo voy a escribir acá. Luego despejo, podemos multiplicar en cruz. 4 por 2 nos da 8. 8P igual a 1 por 1, 1. Pero como yo quiero saber cuánto vale P, despejamos. Ese 8 está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces P vale 1/8. Y ya puedo encontrar entonces el foco. Entonces, ¿cuál sería el foco? Como estas parábolas, las que estamos viendo en estos momentos, están en el origen, el foco sería 0, P. Aquí nos dicen, mire, el foco 0, P. Entonces, como ya sabemos cuánto vale P, sería 0,1/8. Y ahí tenemos ya nuestro foco. El vértice, ¿cuál sería nuestro vértice? Como es una parábola en el origen, su vértice sería 0,0. Y luego, la ecuación de la directriz. Veamos entonces nuestra directriz, que dice que la directriz es Y igual a menos P. Entonces escribimos aquí Y igual a menos P. Como dice que la directriz está dada por Y igual a menos P, Y es igual a menos P. ¿Y P cuánto vale? P vale 1/8. Entonces me quedaría menos 1/8. Y esos serían los elementos que me están pidiendo: la directriz, el vértice y el foco.
Pero el primer paso, no olvidar, que es encontrar el parámetro para poder ir determinando cada uno de esos elementos. Cuando ya los tenemos, luego dice, grafica esa parábola. Vamos a graficar esa parábola con cada uno de los elementos que tenemos acá. Foco 0,1 octavo, vértice 0,0, parámetro 1 octavo y directriz menos 1 octavo. Dibujamos nuestro plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano y ahora vamos a graficar. Lo primero es que siempre vamos a dibujar la parábola, pero en el origen. Entonces ya sabemos que nuestra parábola en el origen es, la ecuación es y igual a x al cuadrado. Entonces la dibujamos. Siempre usted tiene que ir ubicando los puntos. Por ejemplo, cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer y? 1 al cuadrado es 1, entonces 1,1. Ubicamos el punto. No olvide que esta parábola se va a abrir hacia arriba porque el parámetro nos dio positivo. Quiere decir que va a ser hacia arriba. Si el parámetro es negativo, se abre hacia abajo. Cuando x valga 2, ¿cuánto va a valer y? 2 al cuadrado, 4. 2,4. Cuando x valga menos 2, ¿cuánto va a valer y? Menos 2 al cuadrado es 4. Menos 2,4. Cuando valga menos 1, ¿cuánto vale y? Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1,1. Teniendo ya esos puntos, los unimos y nos va a quedar nuestra gráfica en el origen, así como está en estos momentos. Luego vamos a graficar lo que es su vértice, ya está en el 0,0 y luego su foco. El foco es 0,1 octavo. Usted divida 1 entre 8 y eso nos va a dar como resultado 0,1. Entonces casi no se va a notar porque va a ser un poquito arriba el foco, que es este. Entonces casi no se distingue del vértice, pero va a quedar una pequeña separación, ¿verdad? Todavía. Luego, vámonos con la directriz y la directriz nos dio que era y igual a menos 1 octavo. Es decir, y igual a menos 0,1. Entonces, veamos ahí, nos da menos 0,1. Entonces va a quedar aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, nos quedaría de esta forma. Ahí se ve un poquito la separación con el eje X. Y esa sería la gráfica de nuestra parábola. Ahora el literal D. Siempre de la parte 2 nos pide el foco, vértice, directriz. Lo primero decíamos que vamos a hacer es ocupar la fórmula que tenemos acá, la ecuación de la parábola y igual a 1 sobre 4p. Entonces y va a ser igual al coeficiente que tiene la x al cuadrado, en este caso es menos 1/4, igual a 1 sobre 4p. En estos momentos lo que vamos a hacer es encontrar a p. Multiplicamos en cruz, más por menos es menos, 4p por 1 por menos 1 es menos 4p. Luego, 4 por 1, 4. Queremos dejar sola p, entonces nos quedaría 4 sobre menos 4. P va a ser igual, dividimos, más entre menos es menos, 4 entre 4 es 1. Quiere decir que el parámetro es menos 1. Bueno, entonces si P es menos 1, ¿qué es lo que nos dice acá esta partecita? Que si el parámetro es negativo, nuestra parábola se va a abrir hacia abajo. Ya nos da una indicación a la hora de graficar. Hoy que ya tenemos nuestro parámetro, podemos ver nuestro foco. No olvide que el foco se encuentra 0,p. Entonces tendríamos 0, p y p vale menos 1. Entonces sería 0, menos 1. Nuestro vértice, como es una parábola en el origen, ubicada en el origen, va a ser 0,0.
Y lo último es la directriz y igual a menos P. Menos de que tenemos acá que dice menos P, pero como P vale menos 1, entonces quiere decir que la directriz va a ser igual a 1 positivo. Menos por menos da más. Entonces tenemos aquí la directriz, el vértice y el foco. Y ya en estos momentos solamente nos queda graficar. Si como P es negativo, nuestra parábola se va a abrir hacia abajo. Hagamos nuestro plano cartesiano. Estamos entonces, ya dibujaron ustedes su plano cartesiano, recomiendo que se vaya de uno en uno y grafiquemos nuestra parábola en el origen y decíamos que era la ecuación y igual a x al cuadrado, pero como observamos que el parámetro era negativo, es y igual a menos x al cuadrado. Y empezamos a darle valores. Cuando vale 1, ¿cuánto va a valer y? 1 al cuadrado es 1, pero como lo tenemos menos x, entonces sería 1 al cuadrado 1, entonces sería menos 1, 1, menos 1. Acá el punto, en el origen el otro. Luego cuando valga menos 1, ¿cuánto va a valer y? Menos 1 al cuadrado es 1, pero como fuera está un negativo, nos quedaría menos 1, menos 1, menos 1. Y ahí sí se va usted sucesivamente teniendo puntos para poder hacer su gráfica. Entonces veamos cómo nos quedaría y nos quedaría abierta hacia abajo, ya que su parámetro era negativo. Luego graficamos el vértice 0,0, graficamos nuestro foco y el foco decía que era 0, menos 1. 0 de X menos 1 en Y. Ahí debe de quedar. Y ahí está. Este es el foco. Le ponemos una letra F. Y luego grafiquemos la directriz que Y igual a 1. Como es 1 positivo, debe estar en el eje Y. Iría acá, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, esta sería nuestra parábola de el literal D. Y luego, ya solo les queda a ustedes hacer los de tarea que indicamos. Por favor, prestar mucha atención porque lleva mucho proceso y hay que ir haciendo paso a paso para irles entendiendo. A medida que vamos avanzando los contenidos, se va utilizando todo esto que hemos estado viendo y si hay deficiencias en eso, les va a costar en los contenidos siguientes. Entonces hay que prestar mucha atención, hay que trabajar los ejercicios como se debe y si hay dudas también preguntar.